Hola jóvenes, muy buena tarde, bienvenidos a nuestra sesión número 2 de Espacios Abiertos con su asesor virtual. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y esta es nuestra semana número 4 y es nuestra última sesión de nuestro módulo número 14. Para ello, jóvenes, ¿tienen alguna duda sobre las actividades de esta semana? Sobre nuestras actividades integradoras. Enrique, muy buena tarde. Buenas tardes, asesor. Por el momento, ninguna duda. Gracias. Ok, Buenas tardes, asesor. También estamos todo bien. Gracias. muchas gracias por integrarse, jóvenes. Bueno, entonces vamos a iniciar dando un esbozo de lo que son nuestras actividades integradoras y unas pequeñas actualizaciones que me dieron esta semana para nuestro proyecto integrador que tal vez puedan ser oportunas para todos aquellos que todavía estén en curso de hacerlo. Ahora bien, jóvenes, si tienen alguna duda, tomen directamente el audio de esta plataforma Zoom o bien pueden escribirnos por medio de nuestro chat. Se subirá un video de esta sesión a la plataforma de YouTube y Advertencia. Esta película es una versión abreviada y censurada de la película original de Lars von Trier, Ninfomanía. Se realizó con el permiso de Lars von Trier, pero sin su participación. Gracias por apoyarnos. Ya casi vamos a ver una película en vez de tener nuestra sesión, pero no, es más importante nuestra sesión. Muchas gracias. Jóvenes, subiré un video a la plataforma de YouTube y aquí pueden escribir cualquier duda o comentario en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos respetando las normas de comunicación virtual. Jóvenes, ¿cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador? Comprender la dinámica del universo que está presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. En nuestra semana número 2 aprendimos acerca del método científico. En nuestra semana número 3 aprendimos que al utilizar el método científico desarrollamos conocimiento científico. Tenemos que integrar todos los conocimientos de estas semanas para entender lo que es el pensamiento científico. Por ello, jóvenes, es muy importante que nosotros iniciamos conociendo la estructura del átomo, conociendo las particularidades de la energía, y algo muy importante es que esos conceptos pueden explicar si existen y conocemos las normas y las leyes que rigen a lo más pequeño de la materia, que es el átomo, podemos conocer y explicar lo que pasa con los objetos más grandes de nuestro universo. Lo mismo que pasa en un átomo, pasa en una galaxia, en una estrella, jóvenes. Son las mismas explicaciones. Es por ello que es fundamental que nosotros hayamos comprendido lo básico en este módulo número 14. Ahora bien, jóvenes, para nuestro proyecto integrador, recuerden qué es lo que nosotros necesitamos y que ya conocemos: conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica, reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos y entender las características del pensamiento científico. Que vamos a entregar un documento en un procesador de textos en el cual nosotros vamos a integrar la liga de una historieta que nosotros vamos a elaborar. Este documento tiene que tener una presentación con nuestros datos de identificación, la liga de nuestra historieta y además una conclusión de media cuartilla. ¿Cómo vamos a realizar nuestra historieta? Jóvenes, podemos utilizar estas tres plataformas: Pixton, Storyboard o Canva. Pero debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Pixton ya no tiene versiones gratuitas. Si ustedes están pagando Pixton, adelante, pueden compartir, descargar su historieta. Una última indicación, jóvenes, a diferencia de lo que les dije el día miércoles, se nos actualizó. Si por alguna razón lo llegan a hacer en Pixton y no pueden compartir el enlace, sí, efectivamente pueden tomar unas capturas de pantalla e integrarlo, según se nos indica, en Word, en el documento que ustedes van a subir a la plataforma. Pero recuerden, una de las partes más importantes es que en el primer recuadro de su historieta
ustedes en una viñeta de diálogo coloquen sus datos de identificación, es decir, coloquen su nombre y su grupo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que cubrir en nuestra historieta? Nosotros debemos de conocer las características, estructura y propiedades de la materia y de la energía. Conocer y vamos a explicar en esta historieta acerca de los elementos y biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y los seres que no son vivos, de esa materia inerte, y finalmente el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Esos son los puntos que tenemos que cubrir dentro de la historieta. Recuerden, en nuestro primer cuadro de diálogo debe de tener un recuadro el cual contenga nuestro nombre y nuestro grupo dentro de nuestra historieta. Preferentemente háganlo en Story Video Canva. ¿Para qué? Para que tengan opción de colocar y pegar su liga. Algo muy importante, verifiquen que esa liga sea la correcta y que tenga yo los permisos para poder observar su historieta. Si no puedo observar su historieta, no la puedo calificar. Quien la haga en Pixton, jóvenes, y no esté pagando esta plataforma, puede tomar la opción de tomar impresiones de pantalla y colocarla en el documento que van a subir a la plataforma. Finalmente, nosotros en ese documento pueden escribir una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. ¿Qué ciencias experimentales nosotros vimos en este módulo número 14? Profundizamos mucho en química, profundizamos en biología, también no profundizamos, pero sí conocimos muchos conceptos de física. Adivinen que esas tres ciencias son ciencias experimentales. También conocimos un poco de bioquímica, sobre todo con el metabolismo, y también es una ciencia experimental. Finalmente, nosotros cuando terminemos nuestra conclusión, nosotros vamos a integrarlo en un documento, ya sea que tengamos nuestra portada, la liga y nuestra conclusión, además de que ustedes también pueden y deben de integrar sus referencias que utilicen que utilizaron para su proyecto integrador, y de esta forma integran el documento que van a subir a la plataforma. Ahora, jóvenes, recuerden, ¿cuáles son las características de la materia y la energía? Primero, ¿qué es materia? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y puede ser medible. Algunos van a decir, es todo lo que se observa, pero yo a simple vista hay mucha materia que no puedo ver. Por ejemplo, si yo coloco así mis manos, algunos de nosotros, o la impresión que me daría es que no hay nada entre mis manos, entre las palmas de mis manos, pero claro que sí existe aire y el aire tiene masa. Que no lo pueda observar yo con mis ojos no quiere decir que no sea medible, que no tenga un volumen y que no tenga masa. Entonces, la materia tiene características, tiene propiedades, y esas propiedades nosotros también las tenemos que describir. ¿Qué pasa con la energía? La física describe la energía como la capacidad de un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. ¿Qué es eso? Es difícil de explicar, pero ¿qué tal las manifestaciones de la energía? Como la luz, como el calor, como la energía eléctrica, como la energía estática, como el magnetismo, como la fuerza de gravedad, que no sé qué sea, los científicos todavía no han descubierto qué es, pero la podemos medir y la aprovechamos para desarrollar otros tipos de energía, como la energía mecánica, la energía cinética, que es debida al movimiento. Entonces nosotros podemos conocer las características de la energía. Y hablando sobre sistemas biológicos, ¿qué es la energía? Es la habilidad que tiene algún tipo de cambio en un ente vivo. Ese cambio es un crecimiento, es un desarrollo, es una actividad que nosotros realizamos. Correr, brincar, estudiar, trabajar, leer, parpadear, descansar. Todas esas actividades necesitan utilizar energía, solo que este tipo de energía es un tipo de energía biológico que obtenemos a partir de los nutrientes. De donde, mediante qué proceso nosotros asimilamos esa energía, mediante los procesos o la característica de alimentación, donde nosotros tomamos esos alimentos
Claro, porque somos organismos heterótrofos. Y entonces empezamos a profundizar en las características de qué, de los seres vivos, que nosotros también tenemos que explicarlas. Entonces nos queda claro qué es materia y las manifestaciones de la energía. Posiblemente no el concepto de energía, porque es algo ambiguo, es un poquito abstracto, pero las características de la energía y las manifestaciones, esas creo que nos quedan bastante claras. Respecto de la materia tiene propiedades específicas. Podemos clasificar las propiedades de la materia de muchas formas, como propiedades físicas, propiedades específicas, propiedades generales, propiedades intensivas, propiedades extensivas, de acuerdo a qué las vamos a clasificar. De acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos de describir un objeto, un cuerpo o una sustancia. Las propiedades generales, toda la materia las posee como un volumen, una masa, un peso, como una inercia. Puede tener propiedades físicas como el punto de fusión, el punto de ebullición, la maleabilidad. Puede tener propiedades y las podemos clasificar como propiedades químicas también, como la reactividad, el calor de fusión, el calor específico, una gravedad específica o una viscosidad específica. Esas son propiedades químicas. Todas esas propiedades las podemos clasificar como propiedades intensivas o como propiedades extensivas. Las propiedades extensivas dependen de qué, de la cantidad de materia que tenga un cuerpo, como el peso, el volumen, la longitud, la energía potencial, el calor. ¿Qué pasa entonces con las propiedades intensivas? Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que tenga un cuerpo, como la temperatura, la presión, la concentración, el punto de fusión, el punto de ebullición. Por ejemplo, jóvenes, mmm, yo tengo una regla. Imaginen que ahorita no tengo una regla de madera, pero tengo una regla de aluminio. Esta regla mide 30 centímetros y tiene una propiedad extensiva, que es una longitud. Imaginen que yo tuviera una fuerza de 10 gorilas y pudiera partirla a la mitad, y entonces me quedo con dos fragmentos de esta regla de 15 centímetros. ¿Estoy cambiando las propiedades intensivas? No, porque sigue siendo aluminio, tiene una capacidad calorífica de 0.32 kilocalorías, sigue teniendo el mismo punto de fusión, sigue teniendo las mismas temperaturas, pero las propiedades extensivas sí las cambié, porque antes medía, imaginen que la partí, antes medía 30 centímetros y ahora voy a tener dos fragmentos de 15 centímetros. Entonces a ello se debe entre esas propiedades. Las podemos clasificar de acuerdo a las circunstancias que nosotros necesitemos. Pero la materia también se puede presentar en tres estados fundamentales, tres y solo tres, pero estados fundamentales, porque la materia tiene 5 estados. Los otros dos estados que no vimos en este módulo y que no son estados fundamentales es el plasma, que es una corriente de electrones y iones a alta temperatura, y los condensados Einstein-Bose, que es algo más entendible de acuerdo a la física. Es decir, es la fusión de la materia en un cese de energía. Esos dos estados de la materia no nos interesan mucho en este momento. ¿Cuáles sí? Los estados fundamentales, el sólido, el líquido y el gaseoso. Esos estados de la materia, jóvenes, también representan cambios físicos de la materia. Por ejemplo, y el ejemplo más fácil, nosotros al agua en estado sólido la conocemos como hielo. Si nosotros aumentamos la temperatura del hielo, la vamos a fundir y se va a convertir en líquido. A ese líquido lo conocemos normalmente como agua. Si nosotros seguimos calentando esa agua, la vamos a convertir en vapor de agua. El vapor de agua va a pasar a la atmósfera y se van a convertir en nubes, es decir, va a estar en estado gaseoso. En nuestra atmósfera, al agua en estado vapor o estado gaseoso las conocemos como nubes. Pero esos tres estados de la materia, jóvenes, aunque sí diferentes, solo representan cambios físicos. ¿Por qué?
porque esas nubes se condensan y se convierten en agua. Y es más, si baja mucho la temperatura, se pueden convertir en estado sólido, como el granizo o como la nieve, pero sigue siendo agua, solo cambia de estado físico, no está sufriendo una transformación. Estos estados de la materia también representan cambios físicos. Y más adelante veremos sobre otros tipos de cambios. ¿Qué pasa con la energía? La energía también tiene características. Antes de cualquier otra cosa, la materia también se rige por una ley. Esta ley es muy importante y es la ley de la conservación de la materia, o bien la ley de conservación de masa. O actualmente ya deja de tener el nombre de ley y se conoce como el principio de conservación de la materia. ¿Qué nos dice? Tiene diversos nombres, pero lo importante es que nos dice que la materia se conserva, que nosotros no tenemos la capacidad de crearla ni de destruirla, que tan solo se transforma. Y vamos a ver un acotamiento respecto de las reacciones químicas, porque hablando de la ley de la conservación de la materia en las reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos mediante un proceso que se llama reacción química. Respecto de la energía también se rige por una ley, esta es la ley de la conservación de la energía. Y la energía también tiene 4 características. La primera es que la energía se conserva, ya que no se puede crear y no se puede destruir. La energía también se transforma, ya que se puede presentar de muchas formas y lo más importante, puede cambiar entre ellas. Es decir, la energía la podemos convertir de energía mecánica, energía eléctrica, la energía eléctrica en energía luminosa. La energía luminosa la podemos convertir, por ejemplo, en energía electromagnética. La energía también se traspasa, ya que puede pasar de un cuerpo a otro. Y finalmente la energía se degrada, porque una vez que nosotros la utilizamos ya no la podemos aprovechar. Recuerden, la energía también cumple una ley, es la ley de la conservación de energía, nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se libera. Ahora, recuerdan a Margarita en nuestra semana número 2, a quienes ustedes le explicaron acerca de la tabla periódica, pues hicieron tan excelente trabajo que Margarita en mi historieta quiere hablarles acerca de los elementos que encontramos en la tabla periódica que conforman a los seres vivos. Esos elementos los conocemos como bioelementos. Aquellos que conforman a todos los seres vivos y que se encuentran en mayor cantidad los vamos a conocer como bioelementos primarios y solo son 6: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Mientras que aquellos que son muy importantes, pero los vamos a encontrar en menor cantidad, van a ser los bioelementos secundarios: el magnesio, el calcio, el sodio, el plomo y el cloro y el potasio. Y algunos elementos que necesitamos en menor cantidad los vamos a conocer como oligoelementos, como el hierro, el flúor, el zinc, el cobre, el cromo, el molibdeno. Esos son bioelementos que conocemos como oligoelementos o elementos traza. Hay algo muy importante: cuando los átomos de estos elementos o de estos bioelementos reaccionan entre sí, forman biomoléculas, y esas biomoléculas pueden ser orgánicas, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, y también inorgánicas, como el agua, las sales minerales o los gases como el dióxido de carbono. Las más importantes son las biomoléculas orgánicas, porque estas conforman a los seres vivos, a todos los seres vivos. Y las 4 más importantes son los carbohidratos. La función de los carbohidratos es proporcionar energía a los seres vivos. A todos los seres vivos proporcionan energía. En el ser humano, la única función es proporcionar energía y muy pocos carbohidratos forman parte de una energía de almacén. Pero en el caso de las plantas y otros organismos como los hongos, forma parte de su estructura al formar ligninas, al formar celulosas o hemicelulosas. Todos los carbohidratos están formados a partir de pequeñas moléculas llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar. Estas, cuando reaccionan entre ellas, forman estructuras más largas y más grandes que conocemos como almidones,
conocemos como harinas o las conocemos como celulosas que conforman el papel. Las otras biomoléculas también muy importantes son las grasas, conocidas como lípidos. Estas tienen funciones de protección, de almacén de energía y en el ser humano son precursoras de muchas hormonas. De los lípidos hay algunos que nosotros no podemos sintetizar y necesitamos consumirlos a través de los alimentos. A estos los vamos a conocer como lípidos esenciales. De ellos vamos a tener al oleico, al linoleico y al linolénico, que son, o los conoceremos como omega 3, omega 6 y omega 9. Todos estos son algunos isómeros de lo que es el ácido esteárico. Las proteínas tienen muchísimas funciones importantes. Tienen funciones de protección, tienen funciones de estructura, de regulación, de catálisis, funciones de movimiento. Las proteínas son extremadamente versátiles, forman parte de nuestro sistema inmunológico, de nuestro sistema estructural, y todas las proteínas están formadas a partir de aminoácidos. Estos aminoácidos para el ser humano, que como que lo conforman estructuralmente, son 20, y las proteínas estructurales únicamente están formadas a partir de 20 aminoácidos, de aproximadamente 124 que se conocen actualmente. De esos 20 aminoácidos existen 10 u 11, dependiendo nuestra edad, que pueden ser esenciales o no. Y lo mismo que pasa con las grasas, que son esenciales. Nosotros no las podemos producir y necesitamos consumirlas a través de los alimentos. Dentro de los aminoácidos, que son pequeñas estructuras químicas que cuando reaccionan entre sí forman péptidos, y los péptidos a su vez forman estructuras de un alto peso molecular muy elevado, y a esta las llamamos proteínas. De entre los aminoácidos podemos tener al triptofano, la glicina, la lisina, la fenilalanina, la metionina, el ácido glutámico, la isoleucina, la valina, la trionina. Tenemos 20 aminoácidos. De esos, 10 u 11 son esenciales. Y finalmente, dentro de estas biomoléculas de alta importancia, vamos a tener a los ácidos nucleicos. Aquí vamos a encontrar al DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y al ácido ribonucleico o RNA. ¿Cuáles son las funciones de estos ácidos nucleicos? Del primero, del DNA, guarda la información de quiénes somos y qué es lo que necesitamos en unidades estructurales llamadas genes. Estos genes están formados por la interacción de unas moléculas químicas llamadas nucleótidos. Estos nucleótidos pueden ser bases púricas o pirimídicas. Vamos a tener a la adenina, la guanina, la citosina, la timina y al uracilo, que van a conformar tanto al DNA como al RNA. Claro que estas van a reaccionar y van a estar en un código tal que conforman esos genes, y todos los genes van a codificar para la síntesis de las proteínas. Síntesis de las proteínas que nos conforman y que necesitamos. Este DNA dicta el color de cabello que vamos a tener, el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, dicta quiénes somos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos, para cumplir, para mantenernos con vida, de muchas reacciones químicas. Esas reacciones químicas todas son mediadas por proteínas. ¿Cómo se fabrican esas proteínas? Son gracias a la información que existe en nuestro DNA. Pero ¿quién tiene la capacidad de leer esa información? El otro ácido nucleico, el RNA. Él se acopla, estas cadenas se acoplan, el RNA lee toda esa información y tiene la capacidad de transcribirlo en forma de proteínas que nosotros necesitamos. Si ustedes pueden ver en pantalla, va a decir, ya se le olvidó sobre las vitaminas, pero no. No todos los autores consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas reales, no porque no existan, sino porque, como acabamos de ver con las 4 primeras, todas estas biomoléculas están conformadas por pequeñas unidades muy semejantes entre ellas que forman estructuras mayores. Las vitaminas no, las vitaminas son un cúmulo muy diverso de sustancias químicas que claro que tienen una función muy importante, pero no tienen una estructura semejante entre sí mismas.
Por eso muchos autores no otorgan la importancia de biomoléculas a las vitaminas, pero yo les quiero hacer mención. ¿Por qué? Porque claro que son importantes, no porque no sean consideradas biomoléculas, porque tal vez yo sea un autor que diga, no, las vitaminas no son biomoléculas, yo no les voy a restar importancia. Claro que son muy, muy importantes, pero algunos autores no las clasifican dentro de las biomoléculas. Ahora bien, una vez que nosotros terminemos de explicar esto, recordemos ¿qué nos decía esa ley de la conservación de la materia? Recuerden que no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. ¿Y cómo son esas transformaciones? Esas transformaciones pueden ser físicas, como los cambios de estado. Ya sabemos que el sólido puede cambiar a líquido, el líquido a gas, el gas se puede condensar a un sólido o puede condensar a un líquido. Esos cambios no involucran cambios en la naturaleza de la materia, entonces significan que únicamente son cambios físicos. Pero solo son cambios físicos los que ocurren a nuestro alrededor, en nuestro cuerpo o en la naturaleza. No, también existen cambios químicos, estos son de otro tipo, y nosotros los estudiamos. Los cambios químicos son mediados por medio de reacciones químicas. Recuerden, las reacciones químicas es el paso de reactivos a productos. Esos productos formados son sustancias nuevas que no van a tener las mismas características de los reactivos. Entonces, ¿qué involucra? Que la naturaleza de esas sustancias llamadas reactivos ahora son diferentes, es decir, están cambiando, cambiaron químicamente entonces. Mientras que los cambios físicos no cambian, solo cambian los estados de agregación. Entonces, en los cambios químicos sí cambia la naturaleza de la materia o la naturaleza de esas sustancias. ¿Cómo qué tipo? Como las reacciones de combustión, de síntesis, de oxidación, de reducción, de neutralización, reacciones redox, reacciones de precipitación, reacciones de gasificación. Existen muchas reacciones químicas y en todos ellos ocurre el cambio de la naturaleza de esas sustancias. Pero también existe una transformación más de la materia, un cambio más, y son cambios nucleares. Solo existen de dos tipos. El primero son cambios nucleares llamados fisión nuclear. La fisión nuclear involucra que romper los núcleos de los átomos. ¿Y qué pasa cuando los rompemos? Liberamos cantidades enormes de energía en forma de calor. El ser humano desarrolló los primeros cambios o estos cambios nucleares a partir de la creación de una bomba atómica. Marie Curie y su esposo Pierre Curie, ellos descubrieron la radiación por medio de dos elementos, del francio y el radio, hace como 120 años más o menos. La primera bomba atómica se desarrolló hace 80, no, hace 60, hace 80 años, jóvenes. Y creó estragos en nuestro planeta. Pero adivinen qué, la creatividad del ser humano hizo que aprovecháramos esta energía nuclear, esta energía proveniente de los procesos de fisión para generar energía eléctrica. Y no solo eso, para generar equipos que se utilizan en la medicina, como los equipos de resonancia magnética nuclear. ¿Para qué? Para identificar cáncer, para identificar tumores. Son equipos muy costosos, pero y muy importantes en el área de la medicina. Además que hicimos medicamentos radioactivos como el yodo para tratar enfermedades como el bocio. Para seguir haciendo ciencia, jóvenes. Sí, estos cambios nucleares implican un alto riesgo, pero también implican muchas bondades y beneficios para el ser humano. Pero hablamos de dos cambios y solo he mencionado uno. ¿Cuál es el otro? El otro es una fusión nuclear. Y el ser humano está muy cerca, y cuando digo cerca es que estamos a 10 o 15 años de lograr esta hazaña en nuestro planeta, en los laboratorios. China está muy cerca de poderlo lograr. Es un proceso que tal vez mejore mucho la calidad de vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque los energéticos serán increíblemente baratos, y me atrevo a decir es que tal vez sean gratis
para toda la humanidad, pero primero hace falta todavía un esfuerzo por poder desarrollar esto. ¿Y cómo me atrevo a decir esto tan espectacular? Porque es un proceso que pasa ordinariamente en toda nuestra galaxia y en todo nuestro universo. Ese proceso pasa en nuestro Sol. A través de la fusión de dos átomos de hidrógeno, se forma un átomo de helio y esto libera cantidades enormes de energía y toda esa energía llega a nuestro planeta y permite la vida en la superficie. Ahora, no solamente eso, cuando se terminan este combustible en las estrellas que está uniendo, fusionando núcleos atómicos, cuando son estrellas más grandes que nuestro Sol o incluso nuestro Sol, explotan en una supernova y cuando ocurre esa explosión, imagínense una explosión energéticamente muy poderosa, todavía se fusionan más los núcleos creando elementos más pesados como el sodio, el potasio, el oro, el oxígeno, el carbono, el cloro, el yodo. Todos esos elementos, toda la materia observable que nosotros vemos a nuestro alrededor, todo, la Tierra, nuestra casa, nuestra computadora, ustedes mismos, pues, todos los elementos y los materiales de los cuales están hechos fueron creados en las estrellas hace millones de años, gracias a estos procesos de fusión nuclear. Estamos muy cerca de hacerlo y eso va a mejorar muchísimo la calidad de vida de los seres humanos, pero todavía falta un esfuerzo para poderlo realizar. Esas son las transformaciones de la materia, recuerden, cambios físicos, cambios químicos y cambios que tienen que ver con el núcleo de nuestros átomos. Y hemos hablado acerca de los seres vivos, hablamos sobre algunas características que pasaban con la alimentación y con el metabolismo y que crezco y que me alimento. Bueno, ¿cuáles son esas características de los seres vivos que la materia inerte no tiene? Los seres vivos no. ¿Los seres no vivos constan de una estructura y una organización? Sí, al igual que los seres vivos, pero es una organización y una estructura muy simple. La de los seres vivos es muy compleja. Todos los seres vivos, todos sin excluir alguno, presentan un metabolismo, tal vez para algunos muy rápido, tal vez para algunos más lento, pero todos los seres vivos presentan un metabolismo y la materia inerte no. Presentan una homeostasis, esa capacidad de regular el ambiente interno. La materia inerte no cuenta con ello. Todos los seres vivos se reproducen. ¿Hay materia inerte que se puede reproducir? Sí, los virus y los priones tienen la capacidad de reproducirse, pero no son seres vivos porque no tienen una homeostasis, no presentan un metabolismo, no presentan un crecimiento y un desarrollo, no tienen una capacidad de respuesta hacia el medio ambiente como es irritabilidad o respuesta. ¿Se pueden adaptar los virus? Sí, se pueden adaptar, pero los seres vivos, cuando se integran en poblaciones y estas a su vez en comunidades, tienen la capacidad también de una característica más que es evolucionar. Además, los seres vivos constan de un nivel de organización más elevado, de una estructura y una organización, a diferencia de la materia inerte de esos seres no vivos. Recordemos, los átomos, cuando reaccionan, forman moléculas. Las moléculas de ciertos elementos forman biomoléculas y son las estructuras características de los organelos celulares. Diversos organelos celulares conforman una célula. Y hasta aquí, si esa célula es independiente y funcional, es considerada un ser vivo unicelular. Claro, ese ser vivo puede ser autótrofo, puede ser heterótrofo. Recordemos, ser autótrofo quiere decir que tiene la capacidad de generar su propio alimento. Todas las sustancias que necesite para su crecimiento, desarrollo, para su nutrición y metabolismo. Los organismos heterótrofos son organismos consumidores y no tienen la capacidad de sintetizar todo lo que necesitan. Es por ello que necesitan alimentarse y a partir de ese proceso asimilar energía y asimilar todas esas moléculas para crecer y desarrollarse. Adelante, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, voy a continuar. Con toda confianza, jóvenes, si se llega a presentar una duda, tomen directamente el audio. Entonces, un organismo funcional es a partir de una célula.
Pero hablamos únicamente de organismos unicelulares. ¿Qué pasa con los organismos pluricelulares? Los organismos pluricelulares están conformados por 2 o más células. Cuando hay muchas células y estas tienen una función en específico, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Diversos órganos colaborando en una sola función forman sistemas de órganos. En el ser humano tiene un sistema tegumentario, un sistema linfático, un sistema muscular, un sistema esquelético, un sistema digestivo, un sistema nervioso, un sistema respiratorio, un sistema reproductivo, un sistema endocrino. Creo que son todos los sistemas que conforman a un ser humano, pero todos esos sistemas tienen una función en específico y están acoplados y forman un organismo pluricelular, como puede ser una ballena, una jirafa, un puercoespín, un lobo, un conejo o un ser humano. Hasta aquí podemos dejar el nivel de organización si nosotros queremos, pero recuerden, los seres vivos o los organismos unicelulares, a lo más es que se agrupan en colonias, es decir, muchos organismos unicelulares coexistiendo juntos. Los organismos pluricelulares también se integran en poblaciones. Las poblaciones se integran dentro de comunidades. Esta comunidad puede ser mi pueblo, puede ser mi casa. En mi casa yo que existo con otros seres vivos. Mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi esposa. Y coexistimos con otros seres vivos diferentes, sí. A veces en las mañanas veo correr a las lagartijas o los pajaritos ya me andan despertando. A veces se mete el gato del vecino. Entonces coexisto con otros seres vivos. Imagínense, mi casa no está aislada, está en un pueblo, ese pueblo está dentro de una ciudad, esa ciudad está dentro de un país y voy a encontrar no solamente diferentes personas con diferentes culturas, sino diferentes ecosistemas, diferentes animales, diferentes plantas, diferentes climas. Todos esos climas que conocemos como biocenosis están dentro de unos ecosistemas y todos estos se encuentran dentro de nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra no está viajando solo por el universo, es parte de un sistema solar. Nuestro sistema solar está acoplado al brazo de Orión. El brazo de Orión pertenece a nuestra galaxia que se llama la Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea pertenece a un sistema de muchísimas galaxias. Así es que nosotros podemos dejar ese nivel de organización tan simple o tan complicado como nosotros quieramos, ¿ok? Finalmente, nosotros tenemos que explicar cuál es el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Les mencionaba la clase pasada, yo encontré un dato que los dinosaurios estuvieron en nuestro planeta 160 millones de años. Eso es muchísimo tiempo. Han sido la especie más exitosa sobre nuestro planeta y sin embargo desaparecieron. El ser humano apenas, algunos autores dicen que 150,000, otros que 300,000. Lo que sí es que es un periodo muy corto de tiempo y hemos creado eh, mm, muchos efectos negativos en nuestro planeta. Hemos contaminado, hemos extinguido especies, hemos sobrecalentado nuestro planeta, hemos extraído demasiados recursos. Hay algunas personas que son extremistas y dicen que ya agotamos los recursos de nuestro planeta. Eso es cierto. Pero también el ser humano ha sido muy creativo, ha desarrollado ciencia, ha desarrollado tecnología. Esa tecnología nos permite conectarnos para que tengamos una clase, les permite a ustedes conectarse con otros seres humanos, con sus familiares. Tal vez ustedes se encuentren lejos de sus familiares, puedan hacer una videollamada. Esa tecnología les permite el contacto. Hemos creado música, hemos creado ciencia. Hemos creado medicamentos, hemos desarrollado otras ciencias, jóvenes. Sí, efectivamente, hemos tenido un impacto negativo con bombas nucleares, con armas, con violencia, pero también muchos aspectos positivos, con el desarrollo de ciencia, de tecnología, el poder aprender más de nuestro entorno.
Así es que ustedes valoren y describan cuál ha sido el impacto, si ha sido positivo o negativo. Cualquiera de las dos opciones es correcta, siempre y cuando ustedes la describan, justifiquen esa respuesta. Tal vez los impactos negativos, claro que nos llaman más la atención, pero recuerden, hemos tenido muchos impactos positivos. Y aquí les voy a pasar un ligero comercial, jóvenes. Volvámonos agentes de cambio. ¿Qué quiere decir volverme un agente de cambio? ¿Que voy a salir a proteger a mi planeta yo solo? No, nadie puede. Nadie puede hacerse responsable de un planeta entero. Lo que sí nos podemos hacer responsables es de un pequeñísimo pedazo de nuestro planeta y con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque vamos a ser ejemplo para las siguientes generaciones. Dejemos de tirar basura en nuestra casa, seamos mejores hermanos, mejores hijos, mejores esposos, mejores jefes de familia, mejores trabajadores, mejores estudiantes. ¿Para qué? Para que podamos convencer a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros vecinos de seguir nuestro ejemplo. Un aspecto positivo, apenas y cuidar ese pequeño aspecto. No tenemos que salir a cuidar nuestra colonia, nuestra calle, simplemente nuestros aspectos personales. Ya estamos en un módulo número 14 y ya prácticamente ya lo terminaron, jóvenes. Solo de verdad entreguen su proyecto integrador y participen en nuestro foro integrador y los demás módulos van a correr muy rápido. Espero que terminen y sí, estarían terminando a finales de este año, principios del siguiente, su educación media superior y por qué no pensar en algo más, pero de una forma consciente. Claro, ustedes tienen la decisión, ustedes tienen la oportunidad de generar ese cambio. Tal vez digan, no, nuestro futuro son los jóvenes, no, mi futuro soy yo. Tal vez no estoy tan joven, pero sigo siendo el futuro y sigo siendo el presente. ¿Por qué no hacer un cambio? Todos tenemos la oportunidad de hacer un cambio cada día, si es que nosotros lo queremos. Así es que describan esta parte. Adelante. Tengo comentarios por aquí. Gris, ¿quiere continuar con la enfermería? Adelante. Pues motívese y va a aprender todavía más de ese metabolismo, va a aprender más del cuerpo humano. Claro que sí, como mencionaba hace un rato, ese impacto puede ser negativo, pero, y es el que más a veces más nos llama la atención, pero recordemos esos impactos positivos, esas ciencias que abordan la medicina, donde usted quiere estudiar en enfermería, ¿qué labor y qué profesión tan más noble es la que usted quisiera desarrollar? Y estoy seguro que empeñándose como lo he hecho hasta este momento, lo va a lograr. Ahora, jóvenes, ¿queda alguna duda sobre nuestro proyecto integrador? Recuerden, eviten utilizar Pixton, preferiblemente utilicen Canva, utilicen Storybuild. Ya si llegaron a utilizar Pixton, recuerden, tomen alguna impresión de pantalla y súmenlo. Buenas tardes, disculpe, perdón la interrupción. Pero, ¿qué no nos había dicho que no quería imágenes, que nada más quería solo el enlace, perdón? Sí, miren, al principio de esta sesión les comenté, apenas se nos acaba de actualizar la información y se nos menciona, debido a todos estos detalles que hay con Pixton, que ustedes pueden agregarlo mediante impresiones de pantalla al documento de Word. Por eso les mencionaba, el miércoles sí les dije que tenía que ser en esas plataformas, pero quien lo realicen en Pixton, le menciono, apenas nos actualizaron la información, pueden hacerlo de esa forma. Hoy al inicio de la sesión es lo que les comunico. Eviten utilizar Pixton, preferiblemente utilicen Storyboard o Canva para que no haya problemas de descargarlo o de compartir la liga. Pero si lo llegan a realizar, pueden tomar ello, teniendo en cuenta lo más importante, que en el primer recuadro tengan los datos de identificación. Pero esta parte nos lo están adelantando también y están haciendo énfasis en ello. No se vale, César, me hizo trabajar doble. Y por eso la voy a calificar doble, Gris. Ah, bueno, vale. Gris, usted ha hecho un enorme trabajo y sí, cuando nos actualizan esta información
También dije, me van a colgar. Lo bueno es que estamos a distancia y sus brazos no llegan hasta acá. Pero créame que la voy a calificar el doble porque sí recuerdo, y está en video, todo lo que usted mencionó. Ok, sí, está bien, no se preocupe. María Elena, ya miren, otros brazos que me quieren colgar. María Elena, claro que voy a poner mucha atención en su trabajo y ¿qué les puedo decir? Que cumplan con su proyecto y con su foro de integración. Ya dejemos atrás nuestro proyecto integrador. No, jóvenes, nos acaban de... y me pegó su trabajo en Pixton. Muchísimas gracias, María Elena. Nos acaban de actualizar esto. Les digo, en este módulo 14 arrancamos con un cambio de actividades, con cambio en las instrucciones, con cambio en las formas de cómo evaluar. Y sí, jóvenes, espero de verdad su comprensión. Se nos actualizó esto y sí, el miércoles yo hice énfasis en otra cosa, pero hoy les digo que lo hagan en Pixton, pueden tomar esas impresiones de pantalla, pero siempre y cuando lo más importante en el primer recuadro debe de tener sus datos de identificación. María Elena, Gris, de verdad, las voy a calificar al doble. Jóvenes. Descuide, profesor, no pasa nada. Una pregunta, asesor. Buenas tardes. Las asistencias a las sesiones, ¿usted las evalúa hasta el final? O sea, ¿usted las sube a plataformas? ¿No? Alejandra, le voy a ser honesto y para que no se sorprenda en los siguientes módulos. ¿En dónde dice que se califica la asistencia a los módulos? En ningún lado. Lo que se debe de evaluar es la participación proactiva que se tenga en las sesiones de espacios abiertos. ¿O me equivoco? Sí, quizá tenga algo de confusión precisamente porque como iba viendo semana a semana y ahí no se ven registradas, entonces han sido diferentes cómo han venido evaluando los asesores durante estos módulos. A veces se ve un avance ahí en ese tipo, son como unos manejan décimas y que de décima en décima pues se evalúa la participación, pero sí tiene alguna evaluación o no. Porque sí, como tiene razón, no he leído en ningún lado que califiquen o que den puntitos o algo, no lo he visto, ¿eh? Okay. Tiene usted razón. Ok, pero recuerden, la participación en estas sesiones de espacios abiertos se evalúa una participación proactiva. No se califica asistencia. Claro que para tener una participación se tiene que asistir. Jóvenes, yo no marco las participaciones hasta que cierro módulo. Así es que una vez que termino de calificar las actividades de esta semana, entonces tomo las participaciones que se ha tenido en cada una de las sesiones y claro que las tomo en cuenta. Pero jóvenes, deben de recordar esto que es muy importante. Si yo asisto a una sesión, yo no voy a esperar que me den un punto por esto, yo tengo que participar. Algunos de ustedes, jóvenes, solo se conectan y no están detrás de la pantalla, no participan. En nuestra sesión número 2, jóvenes, sí hubo una participación muy importante con esas dudas. Participar no quiere decir, yo me sé la respuesta de esto, yo me sé la respuesta de lo otro. Participar es, yo no entiendo esto, me puede explicar y lograr el que entendamos, como lo hicimos con nuestras balance de ecuaciones. Esa es una participación proactiva. Y que no les agarre de sorpresa en los siguientes módulos, pero sí, jóvenes, yo sí les voy a considerar parte, pero una vez que yo haya terminado de evaluar todas las actividades, entonces ya retomo para poder evaluar cada una de estas sesiones de espacios abiertos. Sí, qué bueno que nos comenta, porque incluso ha habido asesores que nos dejan tarea
y que la subamos al correo, y no, eso sí está, pero, porque aparte de las actividades, subir tarea para que ellos con eso nos consideren una participación, digo, también se escucha bien, pero sí es demasiada actividad. Ok, bueno, Pues muchas gracias por la explicación, asesor. no se me ponga triste, yo agradezco mucho que aunque sea se conecten, pero sí hay quienes han tenido una mayor cantidad de participaciones, eso lo considero, y sí también considero esta parte, ¿ok? No, Y y la asesoría virtual, la verdad es que sí nos deja mucho más que nada más estar leyendo. O sea, yo creo que desde el módulo 1 he participado en todos, no con el afán de ganar puntos ni nada, sino sí deja mucha enseñanza el escucharlos. Hay muy buenos asesores. Hasta ahorita todos creo que tienen una muy buena calidad de enseñanza. gracias por sus comentarios. Y para cerrar esta sesión, recuerden participar en el foro de integración contestando esta pregunta: ¿cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo? Al menos tienen que ser 5 participaciones, al menos 5. Ustedes pueden hacer 7, 10, 15, pueden hacer más, pero al menos necesitamos 5. En la primera, responder esta pregunta. En la segunda y tercera, comentar a 2 de nuestros compañeros, hacer sugerencias, dar una opinión, ya sea una opinión en contra o a favor, siempre siguiendo las normas de comunicación virtual. Para nuestra cuarta participación vamos a checar si alguien hizo un comentario acerca de nuestras participaciones. Si no fue así, nosotros podemos comentar la participación de otro compañero. Y en la última, vamos a generar una conclusión de las aportaciones más importantes dentro de nuestro foro. Y de esa forma, al menos nosotros necesitamos 5 participaciones. ¿Pueden ser más? Yo espero de verdad que sean muchísimo más las participaciones. Ahora, ¿queda alguna Profesor, duda? disculpe, Dígame. Adelante. en la última participación donde debemos elaborar la conclusión de las aportaciones de los compañeros, ¿necesitamos nombrar a los compañeros o solamente la participación de ellos? No es necesario. El que nosotros le comentemos, sí tenemos que comentar al menos a 2 de nuestros compañeros. Pero para esa conclusión retomemos las ideas más importantes de lo que menciona. Puede que haya una idea que muchos compañeros la repitan dentro de ella. Entonces nosotros retomamos esa idea más importante y la ponemos como nuestra conclusión, pero no es necesario nombrar al compañero o hacer referencia de qué compañero fue. Ok, muchas gracias. Pues Ok. no me queda más que agradecerle, asesor, por toda su compañía en este módulo. Muy, muy buen asesor y pues eso nos ayuda para poder sacar buenas calificaciones también. Muchas gracias a usted por haber hecho su historieta en 2 plataformas. Créame que lo voy a considerar y espero su comprensión. Recuerden realizar todas sus actividades, su actividad formativa número 7, número 8, su autoevaluación. El foro no se cierra hasta el día viernes. Quienes vayan a compartir su liga, corroboren 2 cosas: que sea la liga correcta y que me den el permiso para que yo pueda ver su historieta. ¿Por qué? Porque si no puedo ver su historieta, no la puedo evaluar. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes en este módulo 14 y no me queda otra cosa más que desearles que les vaya muy bien en sus siguientes poquitos módulos que ya tienen para poder terminar este ciclo que es Prepa en línea C. Muchas gracias, asesor, por sus consejos y por las explicaciones. Fue muy bonito conocerlo. Hasta luego. Muchas gracias, Jonathan. Yo espero que el día de mañana sean enfermeros, que sean ingenieros, que sean médicos, que sean lo que ustedes se proponen, pero todo se empieza por algo y les deseo que finalicen este proceso en Prepa en línea C. Hasta luego, Jonathan. Excelente psicología. Gracias, asesor. Como dijo, agentes de cambio. Hay que empezar por un cambio. Hasta luego, y para mí ha sido muy grato. De todas maneras, vamos a tener comunicación por medio de nuestro mensajero. Cualquier duda, pueden escribirme ahí. Fines de semana reviso al mediodía y en la noche, por si se llega a presentar algún problema, pueden hacerlo por correo electrónico, pero preferentemente vía mensajero. Hasta luego, y ha sido un gusto para mí un gusto estar en este módulo número 14. Hasta luego. Igualmente, asesor. Gracias, igualmente, asesor. Hasta luego. Hasta luego.
Adiós. Cuídese mucho, hasta luego. Hasta luego, Angélica, Alejandra, Cristina, Elisa, Enrique, Gris, Jonathan, María de la Luz. Hasta luego. Muchas gracias.